nos habíamos quedado en esta idea. A mí me gustaría, antes de proseguir, escuchar de ustedes, por lo menos 2 o 3 que quieran compartir así libremente, como algunos énfasis en palabras. ¿Qué palabras le están haciendo a ustedes resonancia? ¿Qué frase, qué palabras? Sin mucho discurso, sin alargarse mucho, solo para conectarnos nuevamente. Palabras, frases, que hasta el momento que nos quedamos les quedó ahí, ¿verdad? Les conectó. Listos, vamos a ver quién nos ayuda. Alcen la manito. Empiezo yo, diversidad. Tenemos que tener la actitud de la ignorancia. Epa. La actitud de la ignorancia. Diversidad. Muy bien. ¿Qué más? Anita, por favor. Criticar la imposición. Brecha. La brecha como espacio neutro. Eso me encantó. Carlos. Sí, me gustó muchísimo, pues todo, indudablemente, pero me llama la atención esta frase. No es un encuentro neutro, sino que afecta a mí. Esa forma de decirlo y toda su complejidad me encanta. Gracias. En sala, por favor. ¿A alguien le cortamos en sala? Sí, también es dejar a un lado las posiciones diversas para originar una nueva relación. En hacerme en parte igual a los otros. Acá Juanita Reynoso nos dice el desierto como espacio neutro. Y la doctora también alza la manito y ya la alcancé a mirar. Por favor, doctora. Queremos verte, Katy. Ay, otra vez me olvidé, perdón. Doctora, creo que le mandé, espérame un cachito. Eso, ahí está, por favor. Bueno, mijita, primero, sinceramente agradecida con Tirsa Ventura. ¡Ay, qué educadora tan espectacular, pausada, con unos conocimientos increíbles! La felicito y felicito al padre Lauren y a ti y a Daisy. Y me llamó mucho la atención el inicio, el diálogo en el Antiguo Testamento y la aceptación de ese diverso que no soy yo. Imagínate tú, ese diverso que no soy yo. Y la frase de motivación del Papa Francisco. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo, que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Para lograr eso se necesita un despojo de esos políticos, pero yo sé que con la oración, por ejemplo, en el caso de Colombia, que el domingo se posesionó el presidente Petro, unos sí, otros no, pero es el presidente. Entonces tenemos que orar, porque si a él le va bien, a todos los colombianos nos va bien. Entonces me fascinó ese. Y lo otro que dijo Tirsa, que para leer la Biblia nosotros tenemos que evocar el diálogo con la vida y tener presente todas las necesidades de las personas. Katy, eso me ha marcado mucho hoy. Gracias. Gracias, doctorita. Dios te pague. Y Gisela Vallejo, como para cerrar lo del Zoom, nos pone, hay un tercer lugar para la relación recíproca. Eso es lo que ella le ha marcado. A Rosita Cerezo, para un buen diálogo hay que tener una actitud de escucha. Y bueno, ahorita ya empezaron a escribir. Si deseas, los leo un poquito más o seguimos. ¿Sí? Susanita Naranjo nos dice, me impactó que nos falta mucho escuchar y sentir la humildad. Eva Reyes, la perspectiva para ponerse a la escucha del otro.
Hasta ahí. Mirta, 60 minutos para tu orientación. Yo no sé si tengo tanto material para 60 minutos, ¿no? Dialogamos. Eso es lo que me asusta. Pero bueno, me parece, me ayudaron a conectarnos otra vez, ¿no? Vieron que esto es un ejercicio que es importante para nosotros, ¿no? El día a día, la vida cotidiana ahí, ¿verdad? A veces hacemos lo que hacemos, cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero a veces de forma como mecánica, ¿cierto? Entonces, qué bueno darnos una paradita, no solo para el café, también, que es importante para el diálogo con el otro, el compartir, sino para conectarme conmigo misma frente a lo que estoy escuchando y viendo, ¿no? Entonces, que puede ser escuchando teóricamente, pero también o haciendo, ¿no? O viendo, como también decía la doctorita. Entonces, eso me gusta para yo sentir que estamos siguiendo como esta trayectoria, ¿no? No es así como un programa así como lineal que quiero, sino como un trayecto que nos va abriendo posibilidades de escucha y de colocación también, ¿no? En la escucha. Entonces, eso es un ejercicio importante que lo hago constantemente cuando hago el estudio bíblico, para que no sea algo mecánico, ¿no? Sino que sea algo realmente que vamos sintiendo. Voy a aprovechar para conectar de nuevo con la frase que nos decía una de las hermanas, la brecha como espacio neutro, que justamente ahí nos quedábamos, ¿no? Para el diálogo necesitamos de este espacio neutro, porque solo desde un espacio neutro podemos, pero neutro, cuando hablamos neutro aquí, sí, qué bueno que lo recordé, aquí no estoy hablando de neutralidad, aquí no estoy hablando de neutral, como yo soy neutral, no estoy hablando de eso. El espacio le llamo neutro a esa brecha, ¿no? Por no tener tal vez cómo llamarlo bien, es esa brecha donde podemos estar tú y yo para construir el nosotros, ¿no? No es la cuestión ahí filosófica de lo neutral, que eso no existe filosóficamente o epistemológicamente. El ser neutro no existe, porque usted siempre va a estar movida, interesada por una espiritualidad, yo le llamo, pero también por una epistemología, por unos deseos, por una vida concreta. Entonces eso de lo neutral no, sino el espacio posibilitante, ¿no? Un espacio posibilitante de encuentro del tú y el yo para el nosotros, ¿no? Brecha que abre camino para el diálogo entre el otro y yo, exactamente. Y ese otro y yo para formar el nosotros, ¿no? La notredad, de lo que se habla mucho hoy día, ¿no? Entonces es esa brecha que es importante. Entonces voy a compartir la pantalla otra vez para seguir el temita como lo traíamos, ¿no? Exactamente, y decíamos que en ese espacio que es un espacio para dialogar, es un espacio marcado, eso sí, por la incertidumbre, porque no sabemos lo que puede generarse ahí, ¿no? Cuando hay
Y yo lo encuentro así también, que ese espacio que se posibilitante para el diálogo, es un espacio también como cargado de misericordia, ¿no? Es misericordioso ese espacio, ¿no? Porque no existe un camino trazado, decíamos, ¿no? Una sola dirección, solo por aquí se puede. La brújula es orientada por las relaciones, y como decían ustedes ahora, como destacaron, unas relaciones marcadas por la afectación, ¿no? Saben que antes, cuando yo escuchaba la palabra afectación, yo particularmente lo relacionaba con algo como negativo, como me afectó negativamente solamente, ¿no? Y la afectación viene de afecto. Si no hay afectación en el diálogo, pues no hay diálogo, ¿no? No hay diálogo, porque entonces no hay escucha ni nada de eso. Entonces, no existe por eso determinismo, decíamos, sino construcción continua, ¿no? Del devenir, de lo que va, de lo que puede emerger en esa construcción del diálogo. El fin de las certezas absolutas es así sustituido por la responsabilidad en la construcción de nuestro propio futuro, ¿no? Ahí va del nosotros, ahí surge el nosotros. Fíjense que esto tiene relación, tanto si lo miro desde el texto, como para afuera, fuera del texto, en la vida, esto tiene relación con el tema de la convivencialidad, que el Papa Francisco nos habla tanto en la Fratelli Tutti, ¿no? Y que ustedes bien conocen, ¿no? Ese tema de la convivencialidad, de la posibilidad de convivir, pero en la tarea de construir el nosotros, ¿no? El nosotros. Entonces eso nos llevó a la frase de Antonio Machado que ya leímos. Bueno, ese diálogo y ese espacio, esa brecha, ¿no? Esa brecha, ese espacio de posibilidad, está centrado en el rostro y en el cuerpo del otro. Y fíjense que cuando nosotros decimos en el rostro y en el cuerpo del otro, como ustedes destacaron ahora, es también mi rostro y mi cuerpo, ¿no? Que está ahí contrastándose, ¿no? Que está ahí enfrente uno del otro. Cuando yo enfatizo el otro, no me anulo, no me anulo yo, no, todo lo contrario, se enriquece con el otro, por eso da la posibilidad para el nosotros. Y esto lo digo porque eso rompe con lo que muchas veces nos enseñaron a las mujeres, a las mamás principalmente, que como que se anularon o se anulan o les exige la sociedad anularse, ¿no? Por los otros, y no se trata de eso, porque cuando hay anulación de una de las partes, no hay generación de vida, y no hay generación de lo nuevo. Entonces no es anularse, ¿no? Bueno, entonces está centrada en el rostro y en el cuerpo, ese diálogo. Y es un diálogo, es una experiencia que va de lo universal y lo abstracto a lo local, al cuerpo, a lo histórico, ¿no? Al cuerpo histórico. Aquí cuando digo esto pienso hasta en Jesús también, ¿verdad? Al rostro, a lo encarnado, a lo emotivo, ¿no? Entonces esto es muy importante. De lo universal y abstracto a lo concreto. Y miren cómo en el texto de Oseas
yo logro ver esto, ¿no? En ese movimiento que el profeta nos está entregando para posibilitar el encuentro con quien al inicio él está considerando no, digamos, no adecuada, ¿no? Con esta cuestión de la mujer, ¿no? Que lo abandona, ¿no? Según narra el texto. Y hay un versículo que pueden leerlo, el versículo, los versículos, cuando miro para la derecha, porque tengo el texto bíblico aquí. Ok. En el versículo 20. Y en el versículo 20 dice así: haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, con la espada y la guerra, o sea, para que no haya guerra, ¿verdad? Y los quebraré, la espada y la guerra los quebraré lejos de esta tierra y haré que ellos reposen en seguridad, no, en seguro por allá. Más o menos la traducción que estoy leyendo. Dice así, pero eso me lleva a pensar en esta, digamos, en esta dinámica que se da en el diálogo, que va de lo universal a lo abstracto, ¿no? Entonces es un pacto que incluye a todo, ¿verdad? Como todo el cosmos, a todo el universo, a las aves, a los del cielo, a los reptiles de la tierra. Y como que es un diálogo que incluye, que evoca la creación, ¿no? Para que haya diálogo, ¿no? Tiene que haber casi que una recreación de nuevo, ¿no? Entonces, por eso acude a los pájaros del cielo y a los reptiles de la tierra. Entonces hay como, es un diálogo que provoca una armonía, ¿no? Una armonía. Entonces aquí es bonito porque eso nos va a llevar para el tercer texto, después la tercera parte. Esto que es como de lo universal, va caminando hacia lo concreto en el versículo 21. A mí me encanta. Si ustedes quieren lo pueden leer de nuevo ahí. Y que dice así: yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo, y aquí viene lo que quiero, en justicia y en derecho, en amor y en compasión. O sea, que está bien, que vas a volver a mí, que voy a hacer todo lo posible, que mira que todo va a cambiar, pero aquí viene lo concreto, en justicia y en derecho. Entonces eso nos hace pensar, a mí me hace mucha gracia cuando estoy leyendo este texto, ¿no? Como, no sé, yo quisiera estar ahí frente a Osea y casi que me le río a Osea y digo, ajá, Oseallita, me está contando por qué pasaba, entonces, por qué la mujer se fue. Está contando lo concreto. Me está contando justamente cuáles son los cambios concretos que tiene que hacer, ¿no? En justicia y derecho. Ahí no había justicia ni había derecho en esa relación, ¿no? ¿Cuántas relaciones hace falta eso, no? En justicia y derecho. Por eso lo concreto, lo encarnado, lo emotivo, ¿no? Tiene que ser este diálogo. Todo para que pueda haber transformación, para que pueda haber una creación justa del nosotros, ¿no? Por lo tanto, es un diálogo, como está centrado en el rostro y en el cuerpo, que además no dicotómico y disociado, sino que asociativo, relacional, vincular, abierto. Por eso llama a las aves del campo, por eso llama a los reptiles del suelo, porque es por eso que yo hablo de evoca un diálogo así a una nueva creación, ¿no? A una nueva creación, porque
porque entonces ahí hay encuentro, hay vínculo. No es una justicia y un derecho así como en el aire. No, no, es que va siendo vincular, ¿no? Se vinculan, hacen parte, aquí es importante esto, hacen parte de la trama. Aquí yo hablo entonces que es un diálogo ecológico, que tiene que ver con el cosmos, con la naturaleza, con las aves, con los pájaros, con todo eso vinculado con los cuerpos concretos en justicia y derecho, ¿no? Aquí es una nueva creación de hecho, ¿no? Es un diálogo experiencial, ¿no? Que parte de la experiencia. Por eso fue que yo ahí atrapé a Oseas y lo encontré. Ajá, Oseíta, usted era medio injusto en esa relación, ¿no? Entonces parte de la experiencia concreta y el mismo profeta lo está diciendo, ¿no? Que no había eso, ahora va a haber, ¿no? Lo otro no es externo a nosotros en ese diálogo, ¿no? Lo otro no es externo, ¿no? Por eso yo decía que no se trata de la anulación de lo otro o de yo por lo otro, no, no. Lo otro no es externo a nosotros, sino que hace parte de nosotros, ¿no? Hace parte del nosotros, justo para la construcción del nosotros. Estamos entramados con él, ¿no? Y aquí me evoca entonces a que se trata que para ese diálogo, ¿no? Esto se trata de una nueva ética, ¿no? Por eso, y aquí fíjate que no estoy hablando de una nueva moral, estoy hablando de una ética distinta, porque la ética tiene que ver con la acción, ¿no? Con cómo actúo cuando tengo que actuar. Y ahí se trata de una ética distinta, la ética de la otredad, ¿no? Y que algunos prefieren llamar, hay una mujer indígena que ahora olvidé el nombre, mexicana, yo sé, que trabaja este tema en vez de la otredad, ella dice la notredad, y me está gustando, ¿no? Es una ética de la notredad, ¿no? De la otredad, como dice Levinas, ¿no? Este pensador que nos habla de la relación con el otro, ¿no? Quien fue quien más nos ha ayudado a esta reflexión, y que después ustedes han escuchado a Bauman, este sociólogo que también nos trae este tema a partir de Levinas, ¿no? ¿Y por qué yo cito estos autores? Fíjense que no son ni teólogos ni nada de eso, como el Julian que estoy citando también. ¿Saben por qué? Porque hay algo que tenemos que aprender en nuestra formación teológica y bíblica, principalmente bíblica, que estudiar Biblia es tan abierto, es tan interrelacionario y vinculante, que tiene que ver casi con todas las disciplinas, ¿no? Entonces estos autores nos sacan de la autorreferencialidad de solo citarnos a los teólogos o biblistas y nos llevan a pensar en otras posibilidades para ir construyendo un pensamiento más humano y que tiene que ver con este Dios en el cual nosotros creemos también, ¿no? Que va más allá de nosotros mismos. Entonces, por eso me gusta citar a estos autores, porque ellos me ayudan a ir como armonizando como el discurso, el pensamiento que quiero pues traer, ¿no? Este diálogo, por otra parte, nos lleva al tema de el cuidado esencial como herramienta, ¿no? Y aquí es otro tema que se abre, ¿no?
Cuando nosotros leemos el texto de la Biblia con estas posibilidades, con estas herramientas, ¿no? Y me gusta, si lo veo desde el texto, no solamente este versículo 21, ¿no? Que nos trae, ya vimos el tema de la justicia y de la compasión, de la misericordia, ¿no? Compasión y misericordia, sabemos. Sino que dice en el 23, ya al final, dice que aquel día yo responderé, oráculo de Yahvé. Es como yo me haré responsable de esto, ¿no? Yo cuidaré esto que estoy construyendo. Este diálogo tiene que ser hecho desde esa actitud de cuidado, ¿no? De cuidado esencial. Entonces, en esa actitud de cuidado aparecen entonces las imágenes de la fraternidad, ¿no? Si queremos la fraternidad universal, aparece el tema de y la fraternidad universal que tiene que ver con el mismo Padre, ¿no? Por eso, fíjense que este acercamiento, esta aproximación que está haciendo el profeta con la mujer, con su esposa que se fue con otros dioses, que esos otros maridos son otros dioses, ¿no? Recuerden eso, que no es la mentalidad de nosotros, que no son otros, no sé, no es como que se fue con otros hombres, no sé, ¿no? Sino con otros dioses. Entonces, para atraerla, el profeta está explicándole, ¿no? Está abriéndole, ¿no? No solamente para hablarle al corazón, sino él mismo abre su corazón, ¿no? Para dar posibilidad a la fraternidad. Y desde ahí a que ella pueda ver la importancia del mismo Padre, ¿no? De que no se vaya con otro. Entonces, desde ahí, entonces va como en el diálogo, no en la imposición, como hicieron aquí en América con el descubrimiento, no fue en la imposición, ¿no? Sino que el profeta lo está haciendo desde la propuesta del diálogo. Y por lo tanto se abre también a esa imagen de la hermandad, ¿no? Para entender el sentido del mismo vientre, por eso la compasión, ¿no? Del mismo vientre y la misma sororidad. Y le digo que por eso la compasión, porque el tema de que es misericordia, ¿no? En el Antiguo Testamento, la compasión es la misericordia, ¿no? Y este tema, porque eso viene, y ¿por qué es del vientre? ¿Por qué tiene que ver con el vientre? Porque el tema de la misericordia, ¿no? El Gesed es vientre también. Para que veamos que la misericordia es una cuestión femenina, no solamente como por la terminación en A, sino que el significado en hebreo es vientre, viene de una palabra, de la palabra Gesed, que tiene que ver con vientre, ¿no? Con vientre materno. Y por lo tanto también la sororidad. Así que no está presente solamente, o no debe estar presente solamente en este diálogo, en este cuidado esencial, ¿no? Nos evoca no solamente al tema del Padre, sino también al tema de la hermandad, ¿no? Al tema de la hermandad, de la sororidad, al tema de la misericordia, ¿no? Entonces, y también la responsabilidad recíproca, ¿no? Que ya lo vimos también en el primer texto. Y aquí, de nuevo, yo soy si tú eres, ¿no? Que ustedes deben conocer este tema, el tema del Ubuntu, ¿no? Que viene de la filosofía africana, ¿no? Que viene de la filosofía africana. O sea que en este cuidado esencial, en este diálogo, en esta
proceso de incertidumbre, pero de construcción transformadora, se da el yo soy si tú eres. O como a veces me gusta decir, si yo no soy, tú no eres, ¿no? Si tú no eres, yo no soy, ¿no? Para hablar de nuevo de la notredad, ¿no? De la notredad, de la importancia de construir el nosotros y de nuevo de la convivencialidad, ¿no? Entonces aparece la misericordia como actitud y el amor extremo para que el otro viva, ¿no? El amor extremo para que el otro viva, que es la experiencia del Jesús, ¿no? Del Cristo, ¿no? Para nosotros, de Jesús resucitado, ¿no? Para que el otro viva. Por lo tanto, este diálogo se transforma o invoca una mirada mística, ¿no? O sea, por eso el tema aquí del corazón a mí me conmueve mucho, ¿no? Cuando lo leo en el profeta. El tema de aquí del corazón, le hablaré al corazón. Nos evoca una mirada mística para este diálogo, ¿no? Como dice Teixeira, toda mística auténtica busca revelar una nueva mirada sobre el mundo, o mejor todavía, captar al otro para el otro mundo que habita ese mundo, ¿no? Entonces, hace falta una mirada mística, una mirada no solamente espiritual, sino mística, ¿no? Que nos lleva por las acciones de la transformación, ¿no? Qué bonito. Entonces, ahora sí yo quiero hacer esa pregunta y yo quiero hacerla con ustedes, ¿no? Yo quiero hacerla con ustedes. Ya la había anunciado arriba hace un ratito, pero yo quiero que pensemos, ¿qué significaría este diálogo? Pensando, yo no sé cuánta gente aquí hay afrodescendiente, cuánta de los pueblos originarios, ojalá y ellos mismos pudieran hablarnos, y las mujeres y los hombres que aquí están en el encuentro. ¿Qué significaría este diálogo? Ahora sí, pensándolo desde las mujeres, desde los pueblos afro, desde los pueblos originarios, le voy a agregar más, pensándolo desde los migrantes hoy día, pensándolo desde los sin tierra, desde las personas que les son arrebatadas las tierras, como pasa aquí en Centroamérica, el tema de la expropiación de la tierra, ¿no? En muchas partes. ¿Qué significaría este diálogo? Pensándolo desde ahí, desde las vidas concretas, desde los más vulnerables, ¿no? Que es el proyecto que enfatiza el proyecto del reino, ¿no? Las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Y aquí le estamos poniendo las mujeres, los pueblos afro, los pueblos indígenas, o pueblos originarios, los extranjeros, los hombres y mujeres excluidos, ¿no? De nuestras sociedades. ¿Qué significa este diálogo? Pensándolo desde ahí. Tomémonos unos minutos, porque para mí esto es muy importante. Es como, yo siento que hoy estamos dialogando y que si no dialogamos desde lo concreto, se nos pierde esto, ¿ya? Vamos a dar unos minutos, Katy, para este diálogo. Desde ahí. Listo, Tirsa. ¿Cuántos minutitos les damos? No sé, tú me dices. ¿Te parece unos 2 minutitos para que sienten un poquito y luego sí empecemos a intercambiar las opiniones? Memoria de la que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia y sin raíces nos marchitamos.
ellos nos han custodiado a lo largo de las etapas de nuestro crecimiento. Ahora nos toca a nosotros custodiar su vida, aligerar sus dificultades, estar atentos a sus necesidades, crear las condiciones para que se les faciliten sus tareas diarias y no se sientan solos y abandonados. Esto me parece muy relacionado con el tema, con respecto a este grupo etario, ¿verdad? Porque muchas veces, como dice el Papa, se descartan sin más, ¿verdad? Somos muchos también los afortunados que tenemos una familia que nos cuida, que nos protege y que nos ayuda y que mantiene un diálogo abierto con nosotros dentro de la brecha generacional que se da. Nos ayudan en estos temas de la tecnología que a veces nos atrapa y nos enreda, pero ellos siempre están atentos a nosotros y nos van dando los pasos y el seguimiento para poder continuar utilizando este tipo de herramientas, ¿verdad? Que para nosotros pues han ido naciendo fuera de nuestro contexto, pero que aquí estamos y pues ese es un grupo que también necesita del amor, del cuidado, de la misericordia, de darse y de abrir brechas para continuar ese diálogo y esa sororidad, ¿cómo dices tú? Otredad, notredad, todas esas palabras nuevas, ¿no? Que nos ayudan a comprendernos entre sí. Gracias. Excelente. Gracias, Anita. Katy, si quieres voy a reaccionar y después llama a otro porque me parece muy significativo lo que trae Ana. Primero, a mí me gusta mucho, no lo había pensado así tan directo, entonces con los sujetos, ¿no? Como sujeto las personas adultas mayores y que ciertamente, como bien decías, Ana, el Papa lo clama en sus pedidos, ¿no? Un trato distinto, cómo acogerlo, ¿no? Y eso me hizo, otra vez miré para mi derecha, porque me hizo mirar al texto donde, y estoy segura que se va a relacionar tal vez con otros grupos vulnerables, pero este versículo 17, donde el profeta dice, allí le daré sus viñas, el valle de Acor lo haré puerta de esperanza, ¿no? Es como el profeta reconoce algunas cosas que han faltado, que ha fallado, ¿no? Y hay que recobrar la esperanza para recobrar las relaciones, ¿no? Y entonces en esto, este diálogo, que es un diálogo que vincula al otro, que no lo deja de lado, que no lo deja de espaldas, ¿no? Sino que lo atrae y entonces nos hace pensar qué hemos dejado de lado con las personas adultas mayores, ¿no? ¿Qué estamos dejando de lado, ¿no? Para que no haya diálogo con ellos y para que ellos muchas veces se sientan tan solos y entristecidos, ¿no? Gracias, Ana, por traer eso. ¿Ya? Gracias a ti. Gracias, Anita. Gracias, Tirsa. Y bueno, la palabra se honra, así que vamos a dar paso a nuestras hermanas de la sala. Ellas están a 3,000 metros de altura. A ver cómo ellas han reflexionado y comparten. 1040. 3040. Ok. Bueno, yo iría más por el tema de la migración, ¿no? Por esa vulnerabilidad que sufre el migrante a su dignidad humana, ¿no? Porque en ocasiones ellos se ven obligados a completar o a hacer trabajos y que ese pago a ese trabajo realizado, que está bien, ¿no? Sea en un valor mínimo su pago por no tener una documentación, y esa dignidad se pierde porque ellos al querer conservar, al querer ganar, aunque sea poco, aceptan
ese atropello a su humanidad, ¿no? Y yo lo uno mucho a una palabra que me gustó mucho, que es nepantla, que es el hacerme en parte igual a otros. Tirsa, ¿alguna resonancia o seguimos escuchando? Seguimos escuchando y la estoy anotando. Ah, ya. Listo. Alguien levantó la manito y luego se la salió. No sé qué le pasó, si a lo mejor ya le ganaron las ideas las otras dos participantes o se le fue. Isabelita Camacho, compártenos, por favor. Isabelita. Ya, el audio, ya. Buenas tardes a todos. Sí, para mí un grupo muy vulnerable serían los niños y jóvenes dejados en abandono por la migración de los padres hacia el exterior y que los dejaron al cuidado de familiares, que luego se cansan de cuidarlos. Es necesario tratar de llegar a ellos mediante nuestros grupos para ayudar de alguna manera para el cambio de la sociedad. Ese sería mi concepto. Gracias. Gracias, Isabelita. Voy a leer un mensaje que nos ponen acá. Narcisa, es un irrespeto al ser con experiencia que hoy es abandonado. Más que todo no son escuchados ni abrazados, cual se vuelve vulnerable ante todo y todos. Consuelito, es un diálogo de construcción. Vamos entonces a escuchar ahora a la sala, por favor. Yo considero que para que haya ese diálogo con las otras culturas y con otros pueblos originarios, me ponía a pensar y compartía con mi hermana que está al lado, que ese diálogo es entre tú y yo para construir el nosotros que nos explicaba. ¿Y cómo se construye ese nosotros si no conocemos realmente a los pueblos originarios o a sus culturas, a su realidad? No existiría un diálogo, sino que más bien yo hablaría desde mi parte y el otro hablaría desde su parte. Serían dos tú, que no pueden formar un nosotros, porque no estamos metidos en la misma relación o en el mismo contexto. Entonces, yo le decía a mi hermana que cuán importante es cuando uno va a hablar acerca de otros pueblos originarios o vamos a hablar con un miembro de estos pueblos, es importante conocer su realidad, es importante conocer su contexto para poder ahí sí realizar un diálogo entre yo, tú y construir un nosotros. Muy bien. ¿Alguien más del Zoom, por favor? Levante la manito, ya saben, sin pena, sin vergüenza, no pasa nada. Estamos en familia. Norita, por favor. En familia no hay vergüenza. Gracias, Katy. Yo también quiero poner a la misma mujer. La mujer, estamos rodeadas de una sociedad andropáusica totalmente, o sea, la mujer es alienada socialmente. ¿En qué consiste? ¿A qué me refiero con la alienación de la mujer? A que la mujer no le permiten ser lo que ella es, sino que ella tiene que adoptar socialmente una actitud para agradar a la sociedad, pero no se le permite ser ella misma. Y en Colombia, por lo menos yo digo por Colombia, mi país, una mujer médica gana menos que un hombre médico. ¿Me explico? Eso es una discriminación que existe. Y yo no sé, pero creo que esa es una cultura machista de la que nosotros estamos rodeadas las mujeres. Era eso. Gracias, Nora. ¿Seguimos, Tirsa, escuchando más? Colombia. Sí, sí hay más.
Listo. Allá en la sala, por favor, como estamos haciendo 1 a 1, entonces ahora le toca a la sala si es que hay alguien que nos quiera compartir esta respuesta a la inquietud que nos plantea María Cristina, nuestra Tirsa. Pero no es justo. Aquí estamos 10-2. Está mal el micrófono de Padre Lauren. Bueno, hasta que lo arreglen, vamos a escucharle a Fanny Toasta, por favor. Aquí estamos una docena y ustedes en el Zoom están 100 personas. Padre Lauren, rápido sale él a defender a sus ovejitas, ¿verdad? Venga, cojan el micrófono que funciona bien. Se lo pasan de mano en mano. Ok. Entonces, ¿hay participación en el salón? Sí, en el salón. Ok, Fanny, luego tú. Se lo pasan de mano en mano. Bueno, yo también estaba... Perdón, este es el micrófono. No, ese mete ruido. No, ese es el mío. Este es. Perdón, este es. Mira, todo suyo. Ahí, perdón. Miren, 2 varones tratando de hacer que funcione un micrófono para que hable una dama. Eso es el final de los tiempos. No, mentira. No. Qué bueno. Diálogo, profe. Eso. Listo. Por los ahí también escuchamos. interiorizaba, ¿no? En este tema del diálogo. Qué importante y qué significativo es estar abiertos para conocer la diferencia, no solo como una amenaza, sino también como una oportunidad de poder conocer, de poder aprender y sobre todo también de poder aportar esa aportación mutua de cultura a cultura. No solo yo aprendo de ti porque eres diferente, sino también aprendemos juntos porque los dos somos diferentes y tratamos de encontrarnos, ¿no es cierto? Pero también qué difícil es cuando se construyen esas barreras de no podernos conocer. Sin embargo, qué bonito también lo que la hermana nos decía y las herramientas que nos proponía, el estar siempre atentas, poner atención, ¿no? Para dejarnos y dejar a un lado, ¿no? Todo lo que nosotros poseemos, nuestras limitaciones, para no crear esos muros, sino más bien estar abiertas, lograr construir ese lugar de encuentro, de fraternidad y sobre todo donde podamos crear un ambiente de tú y tú, donde nos conocemos, donde somos nosotros, con libertad, no con limitaciones, sino sacando lo esencial que tenemos. Gracias, hermanita, y escuchamos a Fanny. Buenas tardes, hermanitos. Después de esta charla que nos ha hecho la pregunta la hermanita Dirsa, ¿qué significaría este diálogo? Pensando en la escucha a los pueblos originarios que habitan en comunión con la naturaleza. Al efectuar la minería, le están destruyendo su entorno, disminuyendo su calidad de vida, atropellando esa forma de vida. Ellos no destruyen, solo únicamente cogen lo que necesitan y se abastecen de esos ríos que son limpios, que poco a poco les van disminuyendo el espacio que tienen. Y entonces al haber ese diálogo se impediría esa depredación de la naturaleza. Qué lindo que sería poderles escuchar, dialogar con ellos y detener eso que tanto piden a gritos de ellos, pero hasta el momento poco se les ha escuchado y nosotros acá en la ciudad no sabemos. La semana anterior que compartimos con las hermanitas de Gualaquiza, que ha sido oriente ecuatoriano, ellas dicen, estamos cerca a la frontera en Tihuinza, donde hubo la guerra. Dice, ustedes no saben cómo está ya la minería depredando todo. Ustedes acá no saben cómo está. Ese es el sentir del pueblo que manifestó la hermanita. Gracias. Gracias, Fanicita. Listos, Tirsa. Ya, es que es tan rico lo que han traído, ¿verdad? Y yo mientras ustedes hablaban, me regresaba siempre al texto, ¿no? Daba una miradita al texto, porque a veces realmente no sé quién ilumina a quién. Si es el texto que nos ilumina o si nosotros
también iluminamos al texto, ¿no? Desde las experiencias concretas de la vida nuestra hoy, ¿no? Al texto que responde a un contexto tan lejano y antiguo, pero que me llama la atención cómo sintoniza con esta propuesta de cómo dialogar, ¿no? O las estrategias para que haya diálogo, ¿no? Entonces, escuchando a la hermana que nos hablaba de los niños, a Isabelita, que nos hablaba de los niños abandonados por causa de las migraciones, muchas veces, ¿verdad?, externas o internas mismo de nuestros países, y que, mira, y ese tema se conecta mucho con el primer tema que nos traía sobre los adultos mayores, Ana, porque muchas veces recae sobre los adultos mayores, entonces, este tema del cuidado, o de lo que debería ser el cuidado, que no se convierte en cuidado, sino más bien se convierte en amargura para las abuelas y en una realidad que viven muchos niños y adolescentes principalmente, de que como las madres se han tenido que ir y los padres también, que muchas veces no es que se han tenido que ir, sino que no están, ¿no? Han sido unos ausentes desde la generación, desde que los generaron. Entonces son madres solteras que muchas veces tienen que salir, tienen que ir. Y me llamaba la atención cómo el profeta inicia en el texto que leímos, digamos, planteando la realidad de esta mujer que ha tenido que salir. Primero plantea la realidad, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido es que ella se ha ido, y él dice, se ha ido con los amantes, que ya sabemos que son otros dioses, porque es un texto religioso y habla de otros dioses que, a los cuales rendirle culto. Bueno, él hace todo el examen de la realidad, pero después se devuelve, después avanza, informándonos cuáles han sido las causas, ¿no?, de por qué esta mujer se ha ido y cómo esas causas se revierten para él en responsabilidades de qué hacer frente a eso, ¿ya? Entonces, es bonito como el tránsito que juega para que ocurra este diálogo esperado, ¿no? Este diálogo que es la reconstrucción de la vida al final, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros podríamos seguirnos preguntando qué dentro de este diálogo necesario frente a la realidad que viven tantos niños y niñas, ¿no? Y con la pandemia actual se demostró muchísimo, ¿no? Y los riesgos de violencia a los que se enfrentan cotidianamente nuestros niños y niñas de muchos lugares de nuestra América Latina y del mundo. Entonces, ¿qué haría falta en nuestras sociedades para que ocurriera un diálogo frente a estas realidades, ¿no? Y para que ocurriera un pare con esta situación, ¿no? Entonces, fíjense que son temas que nos traen esta manera de pensar en esta necesidad de dialogar, no solamente frente a un tema personal o particular, sino frente a un tema social como este, ¿no? O como estos que ustedes han destacado, porque en esa misma dirección está el tema de las migraciones. Y frente a eso me gusta, ¿no?, ambas hermanas que hablaron de este tema, de las migraciones, cómo ellas colocan entonces una posibilidad de transformación o de aporte frente a esto desde nosotros, ¿no?
porque hay cosas a las que tal vez no podemos acceder, pero hay otras que sí, que podemos hacer algo, ¿no? Como recuerdo otra vez a Fanny en la primera parte con su olla con el caldito, ¿no? Hay cosas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Entonces, decía la hermana sobre que le llamaba la atención esto de hacerme en parte igual al otro. ¿Cómo me hago en parte igual al otro? ¿Cómo siento al otro como si fuera yo misma? ¿No? Como dice Levinas, ¿no? Sentir al otro como si fuera yo misma. Y eso nos mueve para una situación o una realidad a veces de inoperancia o invisibilidad o no hay nada que hacer, a algo que se puede hacer, como el profeta, como buscó él. Él buscó cosas que él podía hacer y que podía cambiar para que lo otro cambiara, ¿no? Entonces, hacerme en parte igual al otro, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿De qué manera? ¿Cuántas cosas podríamos hacer? ¿Cuándo la podríamos hacer? ¿Con quiénes podemos hacer? ¿No? Acciones que nos hagan hacerme en parte igual al otro y sentir el dolor del otro, porque es para esto, ¿no? En este caso, por ejemplo. Eso tiene que ver también con lo que decía la otra hermana sobre el conocer a los otros para poder dialogar, ¿no? O sea, cómo el diálogo se tiene que dar desde una situación, y lo vamos a ver en la tercera parte de hoy, se tiene que dar desde unas actitudes de conocer al otro, ¿no? Esto es importante. Si yo no conozco al otro, si el otro me es indiferente, entonces no voy a poder dialogar. Y para conocerlo, inclusive, yo tengo que dar la oportunidad y hacer posible esa brecha. La brecha no para separar, sino la brecha para que pueda ocurrir ese conocer al otro en la acción del diálogo. Y eso me lleva de nuevo al tema de la escucha, ¿no? Que destacábamos en la primera parte. O sea, si no estamos en una actitud de escucha, ¿no? No puedo conocer al otro. Entonces tengo que dejar, preparar mis oídos, tener las ganas, el deseo de escuchar al otro para poder conocerlo y para poder provocar ese diálogo. Es sumamente importante esto que la hermana nos decía de el conocer a los otros. ¿De qué voy a hablar si no lo conozco? ¿No? Entonces, para conocer, tengo que estar en disposición de escucha, ¿no? Y cuando escucho, el otro puede hablar. Cuando escucho, le doy la oportunidad al otro de que hable, ¿no? Porque cuando yo hablo, el otro me escucha. Y en esa relación, de nuevo recíproca, de escucha y habla, se da el conocer, ¿no? Se da el conocer. Conocer su realidad, como decía bien la hermana. Y luego este tema de la alienación, me parece que es importante también a modo de concientizarnos frente a las realidades diversas que viven nuestros pueblos. Y Nora nos trajo el tema relacionado con la mujer en este caso, de la alienación que muchas veces vivimos, y a veces cuando estamos alienadas no nos damos cuenta de la opresión, ¿no? La alienación nos ciega, ¿no? No nos damos cuenta de la dominación, no nos damos cuenta de la inacción en la que vivimos, ¿no? Entonces,
Y ella ponía un ejemplo muy concreto. Y fíjense que no nos damos cuenta, esa alienación no solamente es de quien sufre la dominación o la alienación, sino que muchas veces esa alienación está en los otros que no la sufren. Porque en este caso, en el ejemplo que usted mostraba del salario, muchas veces no nos damos cuenta las mujeres o hacemos como que no para poder estar en los espacios que han sido determinados para los otros hombres y no para nosotras. Entonces tenemos que abrirnos ahí a como dé lugar, ¿no? Pero entonces hay como una ceguera de parte de quienes tienen los salarios aunque no les correspondan, ¿ya? Entonces aquí hay mucho por dónde cortar, hay mucho diálogo que hacer frente a esas realidades, ¿no? Y finalmente, lo que decía también la otra hermana sobre la diferencia, verla como una oportunidad y no como una amenaza. Qué bonito, porque justamente eso es central, es como clave para el diálogo. Y que nos abre a la posibilidad también de la misericordia, de la sororidad y de esto que habíamos hablado, para la posibilidad del cuidado integral. Si no aceptamos la diferencia, no nos cuidamos, por lo tanto no dialogamos. Si no aceptamos a que piensa distinto a mí, entonces no nos cuidamos. Por lo tanto, diálogo cero, ¿ya? Porque, de nuevo, esto que usted ha dicho, hermana, nos lleva a la primera parte, a este pensamiento de la homogeneización a la que muchas veces somos, ¿verdad?, impuestos, llevados, inclusive en nombre de Dios, ¿no? Que eso es peor todavía, porque ahí metemos a lo sagrado como que es el que está impulsando el que dejemos por fuera la diferencia. ¿Y cuántos ejemplos tenemos en nuestros pueblos de inclusive, no sé en Ecuador cómo será, pero por estas tierras a veces se dan en nombre de Dios y en nombre de normas y leyes marchas para excluir a los otros, ¿no? O sea, para cero diálogo, ¿no? Para cero diálogo. Y eso duele porque no tiene que ver con la propuesta del Dios de la vida, del Dios de la creación. Por eso cuando leemos los textos o queremos poner en nombre de Dios acciones, ahí, ¿verdad? Que se nos prendan las antenitas. Espérate ahí, ¿qué Dios es ese? ¿No? ¿Qué Dios es ese que quiere eso? Entonces, pues nada, yo solamente salgo como enriquecida de esto que ustedes han dicho, porque nos abre todavía para más posibilidades, para entender que justamente en el diálogo la incertidumbre está presente para que pueda haber y abrirse esa brecha, ese espacio, ese tercer espacio para construir entonces una propuesta distinta, como hace el profeta, ¿no? Porque él se posiciona, él se responsabiliza de lo que está sucediendo. Él no solamente se queda en acusar o de ver la realidad, sino que toma acciones, ¿no? Toma acciones de cambio. Y por eso finaliza con el yo responderé ante esa situación, ¿no? Entonces el diálogo nos tiene que llevar a eso, ¿no? A responder, ¿no? A responder para que haya una transformación, a responder para que sea posible el cuidado. Y el responder tiene que ver con accionar, ¿no? Con accionar. Pues yo me quedaría por aquí, Katy. Yo quiero escuchar al padre Lauren. ¿Qué dice? Tus deseos son órdenes.
Nos quedamos aquí, escuchamos a Padre Lauren, a lo mejor que nos ayude con la bendición de los alimentos también, porque hay muchos que vamos a almorzar apenas, otros que ya lo hicieron. Una bendición que llegue hasta Costa Rica. Sí. Para que María Cristina descanse, se alimente bien, ¿verdad, María Cristina? Y nosotros también, para que preparemos los archivos de esta mañana. Tu PowerPoint, que ya no lo retocarás mucho, ¿verdad? Y podamos ir metiendo en el paquetito y no nos quedemos de noche hasta muy noche. Si puedes enviarme al WhatsApp, te agradezco. Porque si no, a mí los estudiantes me cuelgan. Recibo 100 mensajes o más. Y el PowerPoint, y esto, y lo otro. Ya, es más, pero bueno, no me importa, yo lo hago con cariño. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que nos bendiga a nosotros, a los alimentos que vamos a recibir, que dé pan a los que no lo tienen y a los que tenemos mucho pan, que nos dé un poquito de hambre, un poquito de escasez de pan, para que nos solidaricemos con aquellos que no lo tienen, que son tantos en nuestros pueblos y continentes. Bendícenos, Señor, y restablécenos las fuerzas para seguir en la tarde, dentro de 2 horas. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y un caprichito nuestro de los biblistas de Ribla. Ya en esta semana vamos a tener listo el próximo Ribla sobre la carta a los romanos. Va a estar estupendo. Hoy hemos recibido el último artículo de Ivonne Richter-Reimer y está completo. Al frente está Néstor Míguez desde Argentina. Ya estamos corrigiendo, así que lo ponemos a su servicio muy pronto. Un abrazo y alegría y paz, hermanos. Gracias. Gracias, Dios le pague, Tirsa. Nos vemos en 2 horas. Voy a abrirles los micrófonos.